Cristian, el próximo 20 de julio vamos a tener un nuevo paro general en nuestro país, convocado por la mesa representativa del PIT-CNT, principalmente en reclamo, en desacuerdo con el proyecto de rendición de cuentas que tanto se ha hablado en los últimos meses. Creo que si uno hace un estudio, una evaluación de cuánta cantidad de minutos se ha hablado en televisión sobre la rendición de cuentas, los diarios y demás, fue como el tema dominante. Periódicamente, porque es la época, pero además porque hay algo que no conforma a los diversos sectores de trabajadores, y es en los tiempos en que se envía este proyecto de rendición de cuentas. Sobre eso vamos a estar hablando con el secretario ejecutivo del PIT-CNT, Marcelo Abdala, que tiene el gusto de visitarnos esta mañana. ¿Cómo estás, Marcelo? Un gustazo estar aquí, realmente. Un Muy placer. bien. Marcelo, bueno, este nuevo paro propuesto para el jueves, se sabe obviamente que es en reclamo a este proyecto de rendición de cuentas, pero si tuvieras que tratar de definir o reducir a cuáles son quizás los puntos en los que están más en desacuerdo y en los que no consideran que no puede haber negociación, ¿cuál sería? Contenido y forma. Nosotros criticamos mucho que el procedimiento seguido por el Poder Ejecutivo prácticamente ha anulado cualquier espacio de negociación colectiva y de diálogo como los que están establecidos en la propia ley de negociación colectiva para los trabajadores públicos. Nosotros hicimos una crítica de que el proyecto fuera tan rápido al Parlamento y no se pudiera haber estudiado, observado, haber hecho sugerencias al respecto. Al final, después de la crítica que hizo el PIT-CNT, en la comparecencia de Miranda en una reunión con Tabaré Vázquez, mismo la propia fuerza política también discrepa con la misma cuestión, porque eso no permite ni siquiera el tiempo básico, digamos, para poder negociar. Desde el punto de vista de fondo, nosotros estamos convencidos que lo que está en discusión, que es presupuesto nacional, es cierto que es una rendición de cuentas para un año, pero hay que recordar también que en el 2015 se estableció que iba a haber un horizonte de planificación de 2 años y que este año íbamos a ver de vuelta de aquí al final del periodo. Eso permite discutir una escalera de avances. A nosotros nos parece que el presupuesto debe estar destinado a una serie de objetivos específicos vinculados al desarrollo nacional. Para nosotros es muy importante, en tanto debatimos un proyecto educativo que nos ponga de cara a este siglo XXI, cómo realmente se tiende al 6% del Producto Bruto Interno en la educación, y es muy importante que se miren las asignaciones definidas para la salud pública, para vivienda, para el Sistema Nacional de Cuidados, y eso había que desarrollarlo, digamos, en primer lugar, con herramientas que mejoren el espacio fiscal. Nosotros creemos que en Uruguay hay una gran riqueza acumulada que no tributa en la misma proporción que ustedes, que nosotros, que todos los trabajadores, que el pueblo en general, que tenemos una tarifa progresiva. Digamos, por eso vimos lo de mejorar el IRAE, mejorar el impuesto al patrimonio, y de esa manera dar cuenta de esas necesidades. Además hay otras ideas que tienen que ver con leyes laborales, con un plan de generación de puestos de trabajo de calidad, con otras reivindicaciones que también están en la plataforma que nos convoca para el paro del jueves. ¿Qué tipo de actividades va a haber el paro del jueves? Digamos, concretamente, ¿de qué manera se va a hacer sentir la central? Bueno, toda la actividad preparatoria es muy intensa porque se están desarrollando asambleas en todos los lugares de trabajo, obviamente que están los mecanismos de difusión, de propaganda, de que el paro efectivamente sea importante, sea grande, pero mismo el 20 nosotros vamos a un encuentro con todas las direcciones sindicales, en donde se va a hacer una valoración del paro en la mañana y se va a insistir en la fundamentación de la plataforma. Por suerte desapareció un punto de la plataforma, yo siempre subrayo esto también porque la resolución adoptada para los trabajadores de más de 50 años, que encorsetados, Los cincuentones. ahí está, encorsetados en el ahorro forzoso en las AFAP, hoy pueden escoger entre jubilarse en la FAP o jubilarse en el BPS, lo consideramos una conquista. Eso también estaba en la plataforma, ¿no? Pero vamos a desarrollar allí en la mañana del jueves una conferencia de prensa, pero con más de 300 compañeras y compañeros de las direcciones sindicales. Probablemente eso también pueda significar, lo estamos conversando, lo estamos viendo en estos precisos momentos, alguna movilización importante sobre la realidad latinoamericana, pero bueno, ese día va a haber esa actividad, ¿no? Marcelo, está en base a la rendición de cuentas, ¿no? Si te propongo, digamos, un jueguito, digamos, lúdico. Si tuvieras que calificar el uso de los dineros públicos que está haciendo este gobierno, ¿cómo lo calificarías?
Usando, por ejemplo, el modo de calificación del liceo, bueno, muy buenosote, regular, mal. Yo creo que es bueno, muy bueno. Nosotros tenemos que mirar la realidad tal cual es. Efectivamente, en este periodo han aumentado enormemente las asignaciones presupuestales, digamos, a aspectos básicos del desarrollo de la sociedad, que en otros momentos era prácticamente paupérrimo, digamos. Pero falta. Puede y debe rendir más, tiene las condiciones para rendir más. Es un poquito lo que nosotros decimos, valorando todas las conquistas, los procesos, pero bueno, que hay que esforzarse porque nuestra gente mejore su calidad de vida, y eso requiere un rol del Estado importante, no para despilfarrar, no para tirar manteca al techo, digamos, pero sí para que el Estado cumpla un rol importante en un momento muy complejo de la economía mundial y de América Latina. ¿Pero qué le falta entonces al gobierno en la asignación del gasto público para alcanzar una nota mejor? No, yo creo que está antes el problema. Hemos tenido bastante dificultad en gravar más a la gran riqueza del país. Es casi que es intocable, que no se puede. Yo entiendo, soy consciente que hay que tener, digamos, un equilibrio entre las necesidades de inversión y la generación de trabajo con las formas impositivas que la gran riqueza tiene para alimentar, digamos, que el erario público pueda efectivamente destinar lo que se necesita a las distintas cuestiones. Pero aquí, en realidad, la carga fiscal que hay sobre la riqueza, inclusive, es más baja que en otros países, ¿no? Acá Es decir, hay el que gana más un paga IRPF, más. para que la gente lo entienda. El que gana más, paga más, pero todavía no paga más el que tiene más. Hay un IRPF que es proporcional, es una escalera. De acuerdo al salario que tenés, va aumentando. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Si una persona tiene un salario de 25.000 pesos, no es justo que aporte lo mismo que alguien que gana 300.000, un alto gerente que gana. Pero el capital paga tarifa plana. Hay un IRAE del 25% y que afecta tanto a una muy pequeña empresa que a un gran capital transnacional. ¿Por qué piensa que el Ejecutivo no quería hacer modificaciones al IRAE? Yo creo que hay una concepción que al principio se dijo y después no se cumplió. Esta actual reforma tributaria, que para nosotros es mejor que lo que había antes, el impuesto a los sueldos, se dijo que era una primer generación de cambios, pero que después iba a haber más. Yo creo que nos quedamos cortos en eso. Y obviamente los sectores más poderosos son también los sectores que más poder tienen. Se arman todos los escándalos, digamos, cuando hay cualquier cosita que pueda afectar al gran capital. Entonces, es más Entonces el que es tiene más no complejo, paga más. Sí, sí. ¿Todavía no? Ahora, el que tiene más no paga más. es un La reclamo- clase media, digamos, que es la impulsora de este país, históricamente, no es de ahora, sigue, digamos, con una carga importante y no es real, entonces, que es el que tiene más paga más. Todavía no, es lo que yo decía, claro. El que gana más, paga más, pero no el que tiene más gana Ahora, más. es un reclamo... Porque hay una riqueza que está acumulada, de repente está en tierras, en propiedades. Hay muchas formas de la riqueza. Bueno, eso hay que estudiarlo para grabarlo más. Abdala, es un reclamo con retroactividad, porque, digamos, del impuesto a los sueldos a esta parte ya pasaron casi 3 periodos de gobierno. Por eso, justamente por eso, antes de presupuesto nacional, antes de la rendición de cuentas, nosotros siempre decimos, bueno, nos van a preguntar, ustedes quieren avanzar más rápidamente al 6% del Producto Bruto Interno, digo, y no es una cuestión menor, para la educación pública. Todos nosotros estamos subsidiando la educación privada. Cualquier empresa que se instala paga determinados aportes y una empresa más, como es una parte de una educación privada, digamos, no paga aporte patronal, no paga otras cuestiones, ¿no? Por eso nosotros siempre decimos que defendemos la educación pública. Ustedes quieren más ingreso para más inversión en la inversión pública, en vivienda, en salud pública, digamos, en el Sistema Nacional de Cuidados, que nos parece muy importante para que la mujer trabajadora tenga mejores condiciones de insertarse en el mercado laboral. ¿Y de dónde sale el dinero? Bueno, también decimos antes, hay que gravar más al capital para que eso sea posible. Cuando habla del 6% igual no se habla solo de un ajuste salarial, sino de condiciones, mejoras en la infraestructura. Hay que mejorar la infraestructura, hay que mejorar el material didáctico, hay que, digamos, efectivamente ir a una mejora educativa. También de los salarios, docentes, sin duda, ¿no? La mejora educativa también, yo pensaba, ¿no? ¿Qué vino antes el huevo y la gallina? Porque es verdad lo que decía, o sea, hay que apoyar la escuela pública, pero ¿por qué también surgen tantas instituciones privadas y a veces los padres hacen un gran esfuerzo por mandarlos a instituciones privadas? Y porque también la escuela pública a veces está haciendo agua porque la calidad de la educación no es la esperada o la que ellos quieren. Entonces, ¿qué viene antes? ¿No? ¿Por dónde empezar? No es tan simple. Mi hija va a la escuela pública, yo realmente estoy muy contento con la escuela de Sayago, con el seguimiento de los maestros, con la atención que se le hace.
Yo creo que Pero hay tenemos- 1000 casos que no es... O sea, Pero no hay de sé si es todo, me tanto- parece. No, yo no creo que hay un problema generalizar. que es un salto, que a veces se convierte en un salto al vacío, entre primaria y la educación media. Bien. Ahí es donde nosotros tenemos el problema, me parece. De repente, chiquilines que están acostumbrados a una maestra y ese tipo de atención van a una cosa mucho más abstracta, con un montón de profesores, es más difícil, ¿no? Yo creo que hay que apostar mucho a la educación técnica, si es que queremos ser efectivamente un país productivo, que avance en las tecnologías que se vienen de una manera creativa, no para destruir trabajo, sino para generarlo. Bueno, hay que ponerle mucha cabeza a la educación técnica en nuestro país. Hay que ir a una enseñanza media de otro tipo, hay que ver la transición entre primaria y secundaria, y hay que mejorar los liceos, pagarle mejor a los docentes, mejorar la formación docente, y ir a clases que de repente no estén tan abarrotadas de muchachada, porque eso también dificulta. Yo creo que no alcanza con mejorar el presupuesto, hay que ir a una mejora educativa, pero sin mejorar el presupuesto es muy difícil, digamos. Son las dos cosas, por eso nuestra central estuvo durante todo el primer semestre del año conversando con los sindicatos de la educación, bueno, para decir un poquitito, bueno, que el reclamo no sea solamente más dinero, sino también cómo podemos hacer para ayudar y hubo un encuentro bien importante ahí en el Parlamento con distintos técnicos educativos que aportaron bastante idea, ¿no? En el contenido del asunto. Claro. Todos queremos una mejor educación, ¿no? Marcelo, dejando el tema de educación de lado, días atrás la central, una representación de la central, participó junto al sindicato policial de una reunión en el Ministerio del Interior a partir de lo que fue el lamentable hecho, la muerte del agente coronel. Más allá de que se pudo, por ejemplo, gestionar y conseguir esa pensión para la viuda, para la familia, se habló también de las condiciones en las que los agentes, por ejemplo, tienen que abocarse a cumplir con un servicio por fuera de la tarea, de las horas que consagran a la tarea policial. Sí, allí se expresaron las reivindicaciones de los policías en tanto trabajadores, digamos. Porque si en cierta medida tú le pedís a un sector dedicación exclusiva, también tenés que generar las condiciones para que esa dedicación exclusiva se desarrolle, ¿no? Entonces allí nuestra central junto al sindicato policial, digamos, plantearon esa agenda de mejora. En lo mismo que te decía sobre otras cuestiones, evidentemente que los trabajadores han mejorado mucho, pero falta un montón, digamos, ¿no? También hemos planteado que si vos a un trabajador le vas a considerar prohibido el doble empleo, bueno, tiene que mejorarse en Claro, forma por ejemplo, no se paga exclusividad. sustantiva el salario. No se paga exclusividad, pero se considera que el policía es policía las 24 horas del día. Es una contradicción. Entonces, o vos no te metés en el tema de si tienen otros trabajos, inclusive que rocen la labor policial, o si no tenés que mejorar, si vas a pedir efectivamente dedicación exclusiva, tenés que mejorar las condiciones de trabajo, ¿no? Pero además una de las cosas que hablaba Patricia Rodríguez del sindicato policial, ella decía que en el caso de Coronel, que fue el caso que sucedió, que puso de vuelta este tema en el tapete, si el policía hubiera estado comprando una pizza en el local y no actúa, también está en falta. Exacto. Ahora que actuó, también está en falta. Entonces, es difícil. ¿Qué hace el policía? Eso debe ser corregido. No puede ser Hay una contradicción. No puede ser que a vos te digan, sos policía 24 horas, pero a su vez no podés, digamos, prestar ese tipo de servicio. Eso tiene que ser corregido porque hay una contradicción en la ley. Claro. Hay dos leyes que dicen cosas diferentes, ¿no? ¿Detectaste un cambio en la sensibilidad de las autoridades respecto al día anterior? Porque las primeras declaraciones del subsecretario de Jorge Vázquez, digamos, cayeron mal en la opinión pública porque lógicamente estaba todo el mundo conmovido por lo que fue el crimen. ¿Notaste por lo menos un cambio en el discurso? Sí, yo no sé en todo el contexto de cómo él dijo lo que dijo, que sin duda cayó muy antipático, ¿no? Pero te garantizo que en la reunión, que nosotros la conversamos mucho en el Secretariado de la Central y fuimos representados por Fernando, digamos, en esa conversación, la información que nosotros tenemos es de confirmar una sensibilidad como la que corresponde, ¿no? Aquí hay un trabajador caído, hay una familia, digamos, damnificada. Bueno, las cosas se resuelven con humanismo, con solidaridad y realmente de la reunión nosotros notamos ese cambio y salimos contentos, ¿no? ¿Y qué opinas, Marcelo, del señalamiento que se le hizo al dueño del local?
porque de alguna manera se cuestionó si estaba bien o no que haya contratado a Coronel. Y siempre hay que ponerse de todos los lados, ¿no? de la campana, porque también por algo requiere un servicio de seguridad, porque mucha gente se siente insegura. A ver, no es el primer hecho violento que se vive es todos los días esto. Entonces, a veces parece que es como que solo uno se pone del lugar de una vereda y no de la otra. Lo que pasa es que las leyes, digamos, inclusive las que controvertimos, son para cumplirse. Ahí el problema Porque está también planteado, son trabajadores los dueños de ese local. sin duda. Las leyes, para nosotros las leyes hay que cumplirlas, digamos. El problema es un tema de una complejidad enorme. ¿Cómo generamos otros mecanismos de convivencia, otros códigos, otros valores que para sectores, digamos, no valga tampoco la vida humana, digamos, que es lo más sagrado que todos tenemos? ¿Cómo vamos a una ética de la responsabilidad y del trabajo como forma de vida? Yo creo que ahí hay un cambio que debe ser cultural, en muchos sentidos. Cuando nosotros miramos los problemas de los feminicidios, de la violencia de género, bueno, eso requiere un trabajo grande en otros valores, en otro sistema de ideas, de valores y de conceptos, ¿no? Es un tema sumamente complejo, pero claro que a nosotros nos ocupa, ¿no? Hiciste alusión a que en el paro de este jueves también va a haber alguna movilización por hechos vinculados a la actualidad regional o la actualidad latinoamericana. ¿A qué aludís concretamente? ¿A lo que es, por ejemplo, lo que fue la reciente condena del juez Moro a Lula, o al apoyo que ha brindado en forma explícita la central a la situación de Venezuela? No, tal vez, vamos a ver qué dicen mis compañeros, pero nosotros ya nos expresamos públicamente con una declaración muy clara sobre esta aberración, digamos, de esta condena de Lula, sin otras pruebas que la delación de delincuentes que están presos, digamos. Tal vez, no te lo puedo confirmar todavía, pero nosotros formalicemos una nota para la Embajada de Brasil y vayamos con todas las direcciones a expresar una nota, digamos, con la opinión del movimiento sindical sobre este asunto y con la participación de todo el pueblo. Porque además, justo por casualidad, ese mismo día van a haber importantes movilizaciones en Brasil. Tú sabés que nosotros tenemos un vínculo extraordinario con el movimiento sindical en Brasil, que ya han hecho 2 paros generales, que la otra cara de toda esta aberración antidemocrática es que el día anterior se aprobó un proyecto de ley que habla de volver a las 12 horas de trabajo obligatorias, a eliminar las horas extras, a permitir a las grandes empresas que despidan masivamente a los trabajadores sin ningún compromiso, a liquidar la negociación colectiva. Entonces, estas facetas políticas, digamos, también tienen una contracara, que es la liquidación de un conjunto de conquistas sociales que son muy importantes, ¿no? Ahora, Marcelo, en la condena que se le hace a Lula y se le dicta esta sentencia de 9 años de cárcel, una de las pruebas que encuentra la justicia es que Lula recibió una casa como forma de pago por una coima, como se dice vulgarmente, por negocios con la OAS. ¿Eso ustedes creen que no es así, que la justicia está equivocada? ¿Cuál es el razonamiento? Vos decías una aberración, ¿por qué? Bueno, o sea, ¿desconocen ese hecho? Nosotros rechazamos cualquier caso de corrupción, venga de donde venga. El problema que está planteado es que en este caso el juez ha actuado mucho más de operador político que de juez. Ha sido absolutamente prescindente de todas las declaraciones y las pruebas que Lula ha ubicado allí. No ha tomado en cuenta ninguna de las cuestiones que él ha planteado. Es decir, como que está, en vez de ser inocente hasta que se demuestre que es culpable hasta que él pueda demostrar su inocencia, ¿no? Realmente para nosotros esas cuestiones son así. Si tuviéramos otra convicción, obviamente que lo rechazaríamos, viniera de quien viniera, ¿no? Marcelo, en lo que fueron la parte oratoria del acto del 1 de mayo, hubo quienes señalaron como crítica que hubo demasiadas alusiones a políticas injerencistas en Latinoamérica, a la situación de Venezuela, y no tantas a la realidad de Uruguay. Pero siendo el caso concreto de Venezuela, ¿es la misma la posición hoy de la central sindical después de más de 73 muertos en manifestaciones, de diferentes observaciones que han hecho no solo la OEA, que es, digamos, como la cara más visible, sino diferentes organismos sobre la situación de Venezuela?
¿Es la misma la mirada de hace un par de meses que hoy de la central sindical sobre Venezuela? Por lo pronto, hasta tanto no haya una resolución diferente, la opinión de la central está cristalizada en una resolución que llama a la paz, que llama al diálogo. A nosotros no nos gusta que haya violencia de ningún tipo. La convicción que tenemos es que en vez de desarrollarse movilizaciones pacíficas con el fin de protestar, con el fin legítimo inclusive de acumular fuerzas para sustituir al gobierno bolivariano, digamos, de Maduro, por otro gobierno mediante elecciones, hay toda una serie de hechos de violencia provocados a priori, ¿no? Es decir, bueno, yo voy a una movilización, en vez de desarrollar un acto pacífico con un planteo, una marcha, voy y prendo fuego a un hospital, voy y pretendo incendiar un edificio, digamos, del Poder Ejecutivo. Pero no es solo la oposición en ese sentido. Y eso genera toda una espiral de violencia, porque también obviamente que las fuerzas represivas también actúan y después eso no lo controla nadie. Lo que nosotros hemos sostenido es que hay que convocar distintas formas del diálogo, de que debe desarrollarse la autodeterminación del pueblo venezolano y que en definitiva ellos encuentren en forma pacífica la forma de resolver sus asuntos, ¿no? Marcelo, en esta escalada de violencia que se ve, independientemente de las creencias políticas, me parece que, o ideológicas, no se dejó de lado al pueblo venezolano que se están matando por las calles. Quizás no sería una decisión sana para el pueblo, no para el poder político, oposición o gobierno, no importa. El bajar un poco la pelota al piso y pedir una elección por la paz del pueblo. Eso es lo que quiere la gente. Porque se olvidan del pueblo. Es justamente Los lo que están quiere la matando. gente, porque obviamente que allí hay malestar. Digo, a los tiros de que hambre, no importa, como sea. Faltan productos, hay malestar, pero se ha desarrollado una encuesta a nivel, digamos, estadístico, y la gente lo que quiere es una solución pacífica. En eso es que estamos nosotros. Ahora, ¿cómo puede, por ejemplo, una declaración, estoy yendo a hechos más recientes, ¿no? La declaración ya tiene unos meses, la declaración del PIT-CNT. ¿Cómo de alguna manera la central puede suscribir algo como una declaración de Maduro que dice lo que no se ha conseguido por las urnas se va a conseguir por las armas? No, nosotros eso no nos hacemos cargo. Porque inclusive en una hipótesis de defender dicho proceso, desde la perspectiva que ahí históricamente hubo ahí se demuestra los límites que hay que superar. Esa situación ha empeorado porque no lograron, no supieron o no pudieron diversificar la matriz productiva. Pero Apostaron, ¿es el mismo proceso? apostaron todos los boletos al petróleo, digamos, y ¿qué es lo que hicieron? Lo distribuyeron mejor. Pero cuando uno apuesta todos los boletos al petróleo, baja el petróleo y queda asfixiado y entran en problemas. Que nosotros defendamos ese proceso por el sentido social que tuvo, digamos, en su origen, no significa que tengamos que compartir cada una de las declaraciones de Maduro. No nos hacemos cargo de eso, ¿no? ¿Estás Bien. viendo El Comandante? La historia de la vida de Hugo Chávez. No. Bueno, no te Bueno, es interesa. interesante, No. por estos días justo son los capítulos que aluden a los episodios de 2002, que fueron de alguna manera también tuvieron a... ¿Quién hace la Chávez. producción? Es una producción, si mal no recuerdo, colombiana. Colombiana, exactamente, Sí, sí, colombiana. no recuerdo el nombre del actor, pero es el mismo que que- El actor es el Parra. mismo que hizo Escobar. de... Parra, Sí, Andrés sí, Parra. Andrés Parra. Andrés Parra. Versatilidad. Recomendable. Hay mucho de... Puede haber mucho de novela en esas cosas, ¿no? Sin duda, digo. De hecho, en la construcción digamos, de una... Porque en realidad es una ficción, basado en un personaje real. Exacto. En la ficción siempre puede haber algunas licencias. Yo no la he visto lo suficiente como para sacar conclusiones. No, bueno, Pero Yo he visto es todos los interesante, capítulos hasta ahora, pero me parece que igual es interesante a modo de Es novela. interesante. Hablando de novela, hablemos de... Mira cómo te lo tengo que concatenar para seguir A con ver, otro con qué tema. a ver. La novela UPM. Mira cómo... Porque esa va arrojando diferentes capítulos, ¿no? Ya tuvimos un montón del año 2006 en adelante, 2005, 2006, y ahora, digamos, se está discutiendo sobre la instalación, sobre en qué punto, y también el hecho de que cada inspección que ha llegado desde el exterior ha contado con una férrea, valga la redundancia, oposición de la sindical de los dirigentes ferroviarios. ¿Cómo se salda esto? Pues del Ejecutivo lo transmite como una preocupación y una prioridad importante. Mirá, nosotros tenemos dos preocupaciones que tienen que ver con UPM, pero en general tienen que ver con la inversión
en general. ¿Cómo nuestro país se ubica de una manera que si hay efectos positivos de esa inversión, se hagan máximos? Hemos planteado, por ejemplo, dos grandes cuestiones. La primera, que si finalmente se concreta la inversión, la misma esté mejor asociada que lo que ya pasó con Bosnia al principio y luego con Montes del Plata. ¿Mejor asociada con el Estado? Mejor asociada al armado de una red de proveedores industriales nacionales. Ajá. ¿Por qué razón? Porque estas empresas traen todo en contenedores, digamos, y Sí. la industria nacional tiene una ¿Y por qué participación traen todo muy... en contenedores? Porque como son grandes conglomerados mundiales, ellos desarrollan sus contratos a nivel mundial. Ujú. O sea, lo que Entonces querés hacen sus licitaciones. Yo te digo este ejemplo. A veces ni los uniformes son hechos acá. ¿Les sale más barato conseguirlos? No en otro necesariamente, ¿eh? No necesariamente. Eso tiene que ver con cómo el país negocia. Dice, bueno, fenómeno. En Uruguay no tenemos las condiciones para producir la maquinaria que allí se instala, digamos. Bueno, está bien, no hablamos de esto, pero pongo ejemplos. Todas las escaleras se pueden producir en la industria metalúrgica. Las barandas, los caños, la soportería, de todas las calderas, los uniformes, los zapatos. Es decir, en realidad, para nosotros tendría que haber un esfuerzo, que creo que esto también es una opinión del Poder Ejecutivo, para que sea más el empleo y el trabajo que se genera afuera. Claro, Y la sí. otra cuestión es la mano de obra nacional en la propia Está obra. bien, ¿no? pero Marcelo, eso no debería correr solo para UPM, debería correr Para todos. para cualquier sector de la industria, para cualquier sector estatal que incluso que necesite de uniformes, pero de hacer valer, digamos, que sea algo de ida y vuelta con la industria. Algo que genere, digamos, un efecto multiplicador y más trabajo en el país. La diferencia es que esta gente, todos nosotros, vos, yo, renunciamos al aporte que pudieran hacer en tanto se instalan en zona franca que no pagan impuestos, ¿no? Entonces, bueno, está bien llegar a un equilibrio de que es bueno que se desarrolle la inversión, tomemos por caso, nosotros creemos que sí, pero que ayude un poco más al desarrollo nacional, ¿no? Ya han tenido intercambio con los ferroviarios, porque también, entre otras cosas, una de las cosas que hay que tomar en cuenta para la instalación es la mejora de todo lo que tiene que ver con la actividad ferroviaria. Yo en general noto que los ferroviarios quedan demasiado excluidos de las cuestiones nacionales. Es decir, Del transporte, de la discusión del transporte. la discusión, digamos, sobre una estrategia logística que combine el transporte carretero, que tiene mucho para aportar. Allí estamos levantando una bandera de regularización. Hay todo un estudio que hemos hecho de que porque los trabajadores trabajan 14, 16, 20 horas, se duermen en la carretera, se producen accidentes mortales. Eso también no hay un mecanismo de control del horario de trabajo en el camión. Eso estamos planteando que el Ministerio debe regular el control del horario de trabajo de los camioneros, digamos. Es decir, cuando uno piensa transporte, ¿qué puede aportar el transporte carretero? ¿Qué puede aportar el ferrocarril? Otra cosa, ¿qué puede aportar la navegabilidad de los ríos a través de barcazas? Claro. Digamos, eso a nosotros nos da la impresión que los trabajadores ferroviarios no han sido demasiado tenidos en cuenta para participar en esas cosas que son estratégicas. Seguramente. Y el ferrocarril, que lo liquidamos en Uruguay, lo necesitamos. Seguramente eso se traduce en el malestar por cada vez que llegan desde UPM para hacer algún tipo de inspección. Marcelo, tocamos muchos temas esta La mañana. verdad que sí, hicimos ping-pong. una rica ensalada. Sin duda. Gracias Muchas por estar gracias. estos Un minutos gustazo. en Buen Día Uruguay.